Mis padres tóxicos, que me echaron a los 18 y me dejaron sin trabajo, se presentaron en la fiesta de cumpleaños de mi hijo para pedirme dinero. Luego intentaron llevarme a juicio por $50,000 que nunca robé. Hola a todos. Hace 28 meses celebré el tercer cumpleaños de mi hijo. Hace 3 días estuvimos principalmente con nuestros compañeros de trabajo con niños y un par de amigos de mi hijo de la guardería, con sus padres. También invité a mis padres distanciados a la fiesta, después de que me contactaran hace 2 semanas preguntándome si podían reunirse conmigo para hacer las paces. Un poco de historia aquí, para que tenga sentido porque no me llevo bien con ellos. Mis padres me echaron hace 10 años, un par de meses antes de que se suponía que debía empezar la universidad. Para hacerlo más especial y poético, también se aseguraron de echarme en mi cumpleaños número 18. Mis padres nunca fueron las personas más cariñosas o atentas. Yo diría que fui bastante ignorado y no deseado durante mi infancia, y la única razón por la que mis padres no me echaron mucho antes de los 18 fue, probablemente, porque sería ilegal. Pero lo hicieron a la primera oportunidad que tuvieron, y ni siquiera me sorprendió que me echaran. Solo me sorprendió que lo hicieran en mi cumpleaños, y solo un par de meses antes de que comenzara la universidad. Traté de convencerlos de que me dejaran vivir con ellos solo hasta que me graduara y cubriera mi matrícula, pero estaban muy seguros de lo que querían hacer. Me querían fuera de sus vidas para poder hacer lo que hubieran querido hasta ahora. En lugar de perder el tiempo cuidándome, sus planes eran comenzar su propio negocio, lo cual es un riesgo financiero que no podían tomar mientras me tuvieran a mi cargo. Y luego viajar por todos los estados en una casa rodante. Fue un gran plan. No tengo nada en contra de lo que querían hacer, pero no a costa de mi futuro. Intenté todas las tácticas de manipulación del libro para hacerlos cambiar de planes, pero sin suerte. Incluso recurrí a llorar y sollozar, pero eso tampoco ayudó. Me dijeron que tenía un mes para desocupar la casa y encontrar una manera de cubrir mis propios gastos. Ya había estado trabajando como cajero en una de las tiendas en el centro comercial local y ahorrando algo de dinero para comprar un auto, pero después de que mis padres hablaran, decidí irme y darle un uso a ese dinero. No tenía mucho, pero estaba extremadamente enojado con mis padres. Nunca me agradaron mucho, pero después de mi cumpleaños los odié. En los siguientes 2 días les envié un mensaje de texto a todos mis parientes, preguntando si estarían dispuestos a ayudarme. La mayoría me dieron la espalda, lo cual no fue sorprendente, y fue una gran parte de la razón por la que nunca antes había dicho nada en contra de mis padres, nunca había tenido a nadie con quien contar. Mis amigos eran agradables, pero tenían sus propias vidas y tampoco querrían que me quedara a vivir con ellos. Pero tengo suerte de que uno de mis parientes lejanos, uno de los primos de mi madre, el tío Kevin, respondió a mi correo electrónico y me dijo que podía ir a vivir con él. Pero que tendría que ser útil durante el tiempo que me quedara. Solo necesitaba un lugar donde ir a vivir antes de empacar mis maletas e irme a viajar a Utah para poder vivir con el tío Kevin. No les dije nada a mis padres, y ellos tampoco preguntaron. Ni siquiera me despedí de ellos la última vez antes de irme, y no supongo que les importara mucho. El tío Kevin era un buen tipo y me hizo ayudarlo con muchas cosas de la casa, pero no era nada imposible. También tenía su propio restaurante, que era bastante popular entre los lugareños. Y me dijo que podía trabajar allí como cajero por el momento, y que si era diligente y sincero, él pagaría mi matrícula. Era un poco excéntrico, pero estaba nadando en dinero de la herencia de sus abuelos y, como no tenía familia propia, podía permitirse gastar su dinero en cosas como estas. Y así es como pagué la universidad, mostrándole a mi tío lo serio que era en el restaurante, trabajando bien y honestamente. Después de graduarme y mudarme, me ofrecí a comenzar a pagarle, pero me dijo que no me molestara, dijo que cobraría sus cuotas cuando fuera una historia de éxito más grande. Era extraño pero dulce, desafortunadamente, nunca vino a cobrar sus cuotas, ya que, solo unos años después de que me fui, falleció de un derrame cerebral. Fue repentino y, para cuando su ama de llaves lo llevó al hospital, ya era demasiado tarde. Estoy agradecido por todo lo que hizo por mí y siempre estaré agradecido de que, al menos, pudo estar presente en mi boda y ocupar el lugar de mis padres. El tío Kevin nunca se llevó muy bien con su familia, incluida mi madre, cuando era niño o incluso cuando era adulto, así que mis padres nunca pudieron averiguar dónde pasé esos años ni quién cubrió mi matrícula. O tal vez lo descubrieron, pero simplemente no se molestaron en contactarme de ninguna manera. Nunca supe de mis padres ni una sola vez después de que dejé su casa, hasta hace unas semanas. Me dijeron que me habían encontrado en las redes sociales a través de un primo que les ayudó a localizarme, ya que habían escuchado de otras personas que ahora estaba casado e incluso tenía un hijo de 3 años. Se disculparon en su mensaje por todo lo que habían hecho hace tantos años y me dijeron que ahora les encantaría venir a verme y arreglar las cosas conmigo, principalmente porque querían conocer a mi esposa y a mi hijo. Pensé que era muy poco entusiasta y casi no les respondí, pero enviaron otro mensaje un día después de ese primer mensaje, diciendo que realmente querían conocer a su nieto mientras todavía estaban cerca. Era evidente que estaban tratando de manipularme emocionalmente, sin embargo, acepté y les dije que vinieran el día del cumpleaños de mi hijo. No tenía nada en mente en particular, pero después de hablar con mi esposa y discutir los mensajes con ella, me dijo que no le importaba invitarlo siempre y cuando yo estuviera de acuerdo. Ella conoce toda la historia con ellos, hemos estado casados durante 5 años, y han pasado 10 años desde que mis padres me echaron.
Me dijo que, si creía que era agua bajo el puente, entonces podría invitarlos. Sus propios padres habían fallecido cuando ella era muy pequeña y había sido criada por sus abuelos, quienes habían fallecido en los últimos años. Así que me di cuenta de que ella realmente quería que algunos familiares estuvieran presentes en la fiesta. No me importaba la reconciliación, pero sentí que mi esposa realmente los quería allí y no lo decía porque no quería presionarme para que hiciera nada, así que invité a mis padres por el bien de mi esposa. El día de la fiesta llegaron una hora antes que todos los otros invitados, para que pudiéramos tener un tiempo a solas entre nosotros. Todo fue muy incómodo y embarazoso, pero intentamos conversar un poco después de que les presenté a mi esposa e hijo. Fueron educados y respetuosos en su mayor parte, pero luego, en un momento, mi esposa fue a la cocina para prepararle té a mi papá. Y fue entonces cuando mi madre me dijo que también estaba aquí para discutir algo más y que no quería decirlo delante de mi esposa, así que le pidieron té. Ahora que éramos solo los tres, mis padres se disculparon conmigo nuevamente y dijeron que habían entrado en razón, ahora que habían hecho lo que habían querido, y sentían que realmente me habían tratado mal durante mi infancia. Pensé que era bastante amable de su parte disculparse y que finalmente habían comenzado a actuar como seres humanos conmigo, pero, antes de que pudiera aceptar sus disculpas en persona, me dijeron que ahora necesitaban dinero y que esa era una de las principales razones por las que estaban aquí en este momento. Aparentemente, habían gastado muchos de sus ahorros mientras viajaban y ahora se estaban quedando cortos al intentar pagar todas sus facturas a tiempo y querían mi ayuda para vivir. Sabían que mi esposa y yo estábamos relativamente bien, ella era agente de bienes raíces y yo trabajaba en un banco, así que estábamos cómodos y podíamos permitirnos ayudarlos. Eso me irritó mucho, porque simplemente abarató todo lo que me habían dicho, ahora sentía que todo era solo una estratagema para que los ayudara financieramente. Incluso habían usado a su nieto y sus tácticas para tratar de ablandarme con ellos y, aunque no había sido muy efectivo conmigo, mi esposa había caído en la trampa. No la culpé, porque no sabía lo horribles que eran mis padres y realmente extrañaba a su familia, por eso estaba tan ansiosa porque arregláramos nuestra relación. Pero lamenté haberlos invitado. No les dije nada en ese momento, porque justo después mi esposa entró con el té para mi papá y café para el resto de nosotros, y parecía muy feliz, así que me quedé callado, y mi madre me dijo que lo pensara. Mi esposa me preguntó de qué habíamos estado hablando, pero le dije que hablaríamos de eso más tarde, porque yo no quería discutir con mis padres casi al mismo tiempo que se suponía que debían empezar a llegar los invitados. Mi esposa habló con mis padres un poco más durante los siguientes minutos, y fue una conversación fluida para ella, ya que parecían gustarle, pero yo me senté allí en silencio. Porque era el único que se iba antes de perderlo con ellos. Por suerte, los primeros invitados llegaron justo a tiempo y aproveché la oportunidad para distraerme de esto. Una vez que los invitados llegaron, me ocupé con mi hijo en los preparativos de la fiesta, luego llegó el momento de que mi hijo cortara el pastel, lo cual salió bien. Todos se divirtieron. Justo después de eso, estaba a punto de ir a la cocina con mi esposa, pero mis padres me detuvieron y me preguntaron, una vez más, si ya había tomado una decisión. Así que espeté y les dije que podían esperar en la sala de estar con todos los demás invitados, y que les avisaría poco después de que todos hubieran recibido su porción. Tomé mi lugar en el medio de la sala de estar y comencé con un discurso que había estado preparando en mi cabeza, después de que mis padres me detuvieran fuera de la cocina. Presenté a mis padres a todos los demás invitados, ya que nadie los había conocido antes, y parecían contentos de que los tratara bien. Pero las sonrisas desaparecieron de sus rostros tan pronto como pasé a la siguiente parte de mi discurso, donde comencé a narrar la historia de mi infancia y cómo me echaron, después de lo cual tuve que ser acogido por mi tío. Lo envolví todo en chistes alegres y todos se rieron un poco, pero mis padres parecían humillados y mi esposa tenía una cara de póker en todo momento. Mencioné cómo mis padres y yo no habíamos hablado durante 10 años después de que me echaron y, finalmente, recientemente, me contactaron para conocer a su nieto. Casi los ignoré y bloqueé, pero luego cambié de opinión porque estaba agradecido de que, a diferencia de otros padres de pesadilla, al menos el mío no iba detrás de mi dinero. Pude hacerlo pasar por una broma y luego me volví a sentar con los invitados, mientras mis padres se reían entre dientes, incómodamente, ya que había logrado hacer que todo el discurso sonara como un monólogo para no arruinar las vibraciones del cumpleaños. Después de un tiempo, los invitados comenzaron a irse, y mis padres fueron los primeros en irse. Se fueron a toda prisa y, cuando los acompañé hasta la puerta, me lanzaron las miradas más desagradables que pudieron, pero no dijeron nada, lo cual agradecí. Porque lo último que quería era discutir con ellos justo afuera de la casa. Una vez que todos los invitados se hubieron ido y hubiéramos acostado a nuestro hijo, finalmente tuve la oportunidad de hablar con mi esposa y explicarle todo. Pero, antes de que pudiera decir nada, me atacó y me dijo que mi discurso fue innecesario y estúpido, que necesitaba disculparme con todos los invitados y asegurarme de que no se sintieran incómodos. Y también con mis padres por humillarlos sin razón. La detuve allí y le dije para qué habían estado allí mis padres, pero dijo que no le importaba, dijo que, aparentemente, había arruinado el cumpleaños de nuestro hijo y lo había hecho todo sobre mí con ese discurso. Pensé que era injusto, porque nuestro hijo solo tenía 3 años y no era como si fuera a recordar algo de esto en unos pocos años, o incluso en unas pocas semanas. En cuanto a los invitados, simplemente lo encontraron gracioso por la forma en que conté la historia.
Teniendo en cuenta que este era el cumpleaños de mi hijo, no era la ocasión apropiada para nada de lo que había hecho, pero tenía que hacerle saber a mis padres lo decepcionantes que eran como seres humanos. Mi esposa no estaba de acuerdo con nada de eso y me dijo que necesitaba disculparme con todos los presentes por mi mal comportamiento. Ya estaba muy estresado ese día por mis padres, y la forma en que mi esposa se estaba volviendo loca por algo que ni siquiera había molestado a nadie más no me sentó bien. Sentí que estaba invalidando totalmente mis sentimientos sobre esta situación, incluso después de haber escuchado para qué habían venido mis padres. Así que le grité también y le dije que había invitado a mis padres porque ella quería que cosiera la relación. En todo caso, ella debería ser la que debería ser un poco comprensiva en este momento, pero solo estaba pensando en cómo se sentía, y me llamó egocéntrico. Comenzó a llorar después de que estallé, y me sentí muy mal por eso, y todavía lo hago. Traté de consolarla de inmediato, pero me sacudió y me dijo que yo era el que estaba siendo egocéntrico e hipócrita y que, hasta que me disculpara con todos los que habían asistido a la fiesta, ella no me hablaría. Incluso movió todas sus cosas para dormir a la habitación de invitados, y ha estado durmiendo allí desde entonces. No hemos hablado desde esa noche porque todavía no me he disculpado con ninguno de los invitados. No creo que lo que hice haya estado fuera de lugar ni nada, y siento que mi esposa está exagerando lo que pasó en la fiesta. Todavía no he tenido noticias de mis padres y nadie de la fiesta ha dicho nada sobre mi discurso. Siento que lo ha construido todo en su cabeza y piensa que la gente nos va a juzgar por eso, pero ese no es realmente el caso aquí, y ni siquiera puedo comunicarle eso porque simplemente se niega a hablarme. También siento que no está tratando de entender de dónde vengo, porque ignoré a mis padres por el bien de mi esposa y por mantener la paz antes de la fiesta ya una vez, pero simplemente no pude soportarlo una segunda vez. Porque me estaban presionando demasiado. Y lo que dije sobre que mi esposa quería a mis padres en la fiesta más que yo probablemente era cierto. Ella no lo negó cuando lo saqué a colación durante nuestra discusión la noche de la fiesta. Mi esposa ha estado actuando como si hubiera arruinado totalmente la fiesta, pero a nadie le importa tanto como a ella. No quiero disculparme con nadie, porque no creo haber hecho nada malo. Intenté hacer todo de la manera correcta, pero ni siquiera eso terminó bien para mí. De alguna manera, mis padres me echaron a los 18 años y me abandonaron durante 10 años, así que creo que fue completamente justo que los humillara en una fiesta después de que intentaran joderme una vez más, pidiéndome ayuda financiera una y otra vez. Traté de lidiar con las cosas con calma y solo actué emocionalmente después de que mis padres llevaron las cosas demasiado lejos. Realmente creo que mi esposa necesita entender eso. Supongo que puedo disculparme con ella por decir que estaba involucrada, eso no estuvo bien, pero eso es realmente lo máximo que siento que debería hacer. Aparte de eso, absolutamente no creo que tenga nada por lo que disculparme. Incluso puedo considerar disculparme con los invitados, pero ciertamente no con mis padres. ¿Para qué iría a hacer un discurso en la fiesta de cumpleaños de mi hijo para humillar a mis padres? Porque me pedirían dinero para ayudarlos, después de que me echaran y me cortaran el acceso por 10 años. Actualización 1. Hablé con mi esposa sobre esto hoy. La sección de comentarios en mi publicación original estaba bastante dividida sobre lo que debería haber hecho, así que decidí simplemente dejarlo y hablar con mi esposa. Porque así es como funcionará el matrimonio de todos modos. Han pasado 6 días desde la fiesta y 6 días de no hablarnos ni dormir en la misma habitación. Tratamos de mantenerlo en un perfil bajo por el bien de nuestro hijo, pero aún no tiene la edad suficiente para darse cuenta de estas cosas, así que había aún menos excusas para que no habláramos. Pero hoy, antes de irnos al trabajo, la detuve y le dije que absolutamente necesitábamos hablar. Ella no me ignoró, por suerte, y nuestro hijo estaba desayunando en la otra habitación, así que pudimos hablar pacíficamente. Le dije que lamentaba haber dicho que estaba involucrada, pero, aparte de eso, no veía ninguna razón para lamentarlo. No arruiné la fiesta para nadie, como ella creía, y a nadie le importó el discurso, porque nadie lo ha mencionado conmigo todavía, ni siquiera mis padres. Le hablé tan gentil y respetuosamente como pude, y le dije que creía que había reaccionado un poco exageradamente, luego esperé a que respondiera. Estuvo de acuerdo en que, de hecho, había reaccionado exageradamente, y dijo que durante los últimos días, una vez que su enojo por lo que había hecho se había calmado un poco, se dio cuenta de que había actuado de manera muy egoísta y no había estado pensando en mis sentimientos en absoluto. También admitió que me había hecho invitar a mis padres a reconciliarse, aunque no lo había dicho verbalmente mientras discutíamos la idea. Había estado tratando de influirme de manera muy no verbal, porque ella era la que realmente quería una familia feliz para nosotros, así que no estaba equivocado, después de todo, y también se disculpó conmigo por eso. Sus razones eran bastante válidas si lo pienso emocionalmente, porque todo lo que realmente quería era que tuviéramos una familia completa que ella nunca tuvo de niña. Esperaba que, como mujer casada, obtendría alguna parte de eso, pero aquí también, sus suegros estaban distanciados. Por lo que no había posibilidad de que su hijo pudiera recibir el mismo amor y cariño de sus abuelos que ella había tenido la suerte de tener. No recibió el amor de sus padres que merecía cuando era joven, porque habían fallecido muy pronto, y ahora, su hijo sería amado por sus padres. Pero nunca tendría abuelos allí para él. Por supuesto, eso significó mucho para ella, porque había sido criada por sus abuelos después de que sus padres fallecieran, así que fue algo muy importante para ella.
Fueron todos estos problemas con ella y su necesidad de tener una familia completa lo que la hizo perder los estribos el otro día, y lo reconoció. También me disculpé por no discutir estas cosas con ella y por la falta de comunicación que, en realidad, había llevado a todo esto. Así que, para resumir, hablamos las cosas y, después, llegamos a la conclusión de que íbamos a tener que lidiar con esto en terapia. Ya vamos a terapia individual, pero ahora también vamos a considerar la terapia de pareja por algunas otras razones no relacionadas. Gracias por todos los comentarios que ustedes dejaron. Actualización 2. Publiqué una actualización aquí ayer y realmente no esperaba volver tan pronto, pero lo estoy gracias a mis padres, que me enviaron una demanda alegando que les había robado 50,000 pesos antes de escaparme hace 10 años, y que ahora que finalmente lograron rastrearme, querían ese dinero de vuelta. Obviamente, nada de eso es cierto, y siento pena por el idiota que aceptó involucrarse en esto como abogado. Debe ser algún tipo que realmente necesita dinero, porque, de lo contrario, no puedo imaginar a nadie aceptando esto. De todos modos, obviamente no voy a tolerar ninguna de estas tonterías, y ya contacté a mi abogado. Mi esposa se retractó de todo lo que dijo sobre que tenía que disculparme con mis padres, porque ahora ha visto qué clase de personas son en realidad. Estoy seguro de que creen que pueden salirse con la suya incluso ahora, ya que fui relativamente amable con ellos cuando vinieron por primera vez. Pero sabrán que solo me comporté bien en ese entonces porque era el cumpleaños de mi hijo. Ahora no tengo motivos para pensar en las consecuencias, así que estoy publicando todo sobre esto en línea y me aseguraré de que todos sepan no solo lo que están intentando en este momento, sino también lo que han hecho para mí en el pasado. Actualización 3. Así que publiqué todo. Cada detalle que he compartido aquí ahora está en mi perfil de Facebook. Han pasado 20 minutos y no he recibido ningún mensaje de texto o llamada como tal, pero estoy esperando, porque sé que la gente se va a enojar, especialmente desde que mencioné que nadie en mi familia me había acogido. Pero ahora que estoy en una posición algo decente, todos actúan amigablemente conmigo. Nunca he invitado a nadie a ningún evento, solo para que quede claro, pero mis parientes, que me dejaban fuera en ese entonces, han dado la vuelta a la página en los últimos años y tratan de estar en buenos términos conmigo. Lo cual es todo falso, obviamente. Ahora tienen a los de su clase en los que pensar, y no está de más tener un pariente bien conectado que trabaje en un banco y esté en condiciones de conseguirles trabajo. Así que sé que las cosas van a pasar. Ahora solo estoy esperando. Actualización 4. Hola a todos, he vuelto después de casi 3 días. Mis padres se pusieron completamente furiosos después de que hice esa publicación y me llamaron frenéticamente varias veces para tratar de hacer que la eliminara. Pero no los escuché hasta que me enviaron un mensaje de texto y me prometieron que retirarían su caso. Solo necesitaba eso por escrito de alguna manera, y ahora lo tengo. Después de eso, me bloquearon. La verdadera maldad vino por parte de mis parientes, a quienes mencioné por nombre en mi publicación. Se sintieron tan molestos que comentaron cosas realmente desagradables sobre mí, mi esposa e incluso mi hijo debajo de la publicación, lo que solo prueba mi punto, son personas terriblemente egoístas e idiotas. Sus hijos fueron los que tuvieron la decencia de disculparse por las acciones de sus padres, lo cual fue realmente inesperado para mí, pero al menos algunas personas tienen algo de clase o cerebro. He eliminado esa publicación ahora, pero mucha gente ya la ha visto, así que todos los que me dieron la espalda en el pasado obtuvieron su karma, y me alegro por ello. En resumen, los padres retiraron su caso, regresé con mis parientes, mi esposa y yo todavía estamos fuertes. Síguenos para no perderte de más historias.